Perfecto. Muy bien. Seguramente a ustedes les llega la solicitud de permiso para grabar. Entonces la idea es hablar un poco de torque. El torque, como dice ahí, es un concepto que mide la tendencia de una fuerza para causar rotación de un cuerpo. ¿Ya? Digamos, si una fuerza si ustedes tiran una cuerda, donde al otro lado hay una persona, bueno, lo que están haciendo es tirando simplemente, ¿no? Pero si tiran una cuerda sobre el extremo de una puerta, entonces esa cuerda, además de tirar, tiene la posibilidad de abrir la puerta, ¿ya? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar torque? Bueno, es a una cantidad física que vamos a ir definiendo, que va a medir esa tendencia, esa capacidad de la fuerza para causar una rotación, ¿ya? Así que una misma fuerza puede, dependiendo de cómo esté aplicada, puede tener distintos valores de torque, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Para eso, vamos a tener que introducir el concepto de cuerpo rígido o sólido rígido en este curso, y que tiene que ver con que en el pasado cercano para nosotros, siempre cuando escribíamos o dibujábamos el diagrama de cuerpo libre, hacíamos el modelo más sencillo, que era suponer que el cuerpo era un objeto sin tamaño, o sea, una partícula puntual, y sobre esa partícula puntual ubicábamos todas las fuerzas que iban sobre él, ¿no? Ese era el modelo de partícula puntual. O sea, el cuerpo era una partícula. Nos servía para básicamente dos cosas, ¿no? Identificar la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo completo, y nos permitía calcular la aceleración del centro de masa del cuerpo, ¿ya? Si pensábamos que el cuerpo, que podía ser un lápiz como este, lo reducíamos a un punto, y sobre ese punto ubicábamos todas las fuerzas, bueno, eso solamente nos podía llevar a obtener la aceleración del centro de masa, ¿no? Del centro donde está ubicado, donde nosotros podíamos aproximar ese cuerpo, modelar ese cuerpo. Ahora, nos va a interesar, como vamos a estar interesados en rotación, nos va a interesar en qué punto nosotros aplicamos la fuerza. Entonces, no es lo mismo que yo a este lápiz las fuerzas estén aplicadas así, ¿ya? En este caso tengo el peso que actúa, que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, esta fuerza que ejerce mi mano izquierda, que apunta básicamente para arriba, y la de la derecha también, para que anulen esa fuerza que ejerce la Tierra. Si yo las fuerzas las aplico en otros puntos, entonces puede que este eje, digamos, este lápiz tienda a girar, ¿no? Aunque sean las mismas fuerzas. Entonces nos va a importar de ahora en adelante, para poder entender conceptos como equilibrio estático y rotación, nos va a interesar en qué lugar exactamente están apuntando las fuerzas, en qué lugar se están aplicando. Mencioné el concepto de equilibrio estático. Equilibrio estático es un objeto que esté quieto, ¿ya? Y sobre ese objeto, para que esté quieto, deben cumplirse ciertas condiciones físicas, ¿no? Ciertas condiciones de las fuerzas. Así que eso es un cuerpo rígido. El torque es una cantidad física que va a ayudarnos a entender la tendencia a generar una rotación. Y la definición vamos a tratar de más que en esta figura, ¿no? Entonces, bueno, esto de acá hay que ser hay que tener mucha imaginación. Imagínense que esto de acá es una puerta mirada desde arriba, ¿ya? O un lápiz, ¿ya? Como este, que está pivoteado en esta parte. Aquí tiene un eje de rotación, pero yo lo estoy mirando desde arriba, ¿ya? Así que esta se podría mover por todos estos lados. O sea, esto podría girar. Este es un eje de rotación, y esta varilla, esta puerta, este lápiz, como lo quieran imaginar, lo podemos girar para abajo y para arriba, ¿no? O sea, a favor de los punteros de reloj, en contra de los punteros de reloj, ¿ya? Ahora, aquí no actúa la gravedad, ¿no? Porque estamos mirándolo desde arriba, ¿ya? Tenemos una sola fuerza, que en este caso es la fuerza que estamos mostrando acá,
y la fuerza la estamos aplicando en ese punto y tira hacia allá. Entonces, claramente esa fuerza va a producir un giro de esta barra, un giro en contra de los punteros de reloj, ¿ya? Si esta fuerza la estuviéramos tirando de manera horizontal hacia acá, entonces esa fuerza no estaría produciendo un giro. Probablemente esta fuerza, si la aplicáramos a 90 grados, con este ángulo igual a 90, estaríamos produciendo con la misma fuerza un giro más eficiente, ¿ya? Es como decir, si yo tengo un objeto en el suelo y lo tiro horizontal, probablemente soy más eficiente que si lo tiro así un poco hacia arriba, ¿ya? Probablemente. No es siempre cierto porque va a depender del roce que yo tenga, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a definir esa tendencia a producir rotación? ¿Ya? Con el concepto de torque, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que es R? ¿Ya? ¿Qué es lo que es R? R es un vector que va desde el eje de rotación, en este punto, ¿no? Que va desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. En general, el R va a ser una cantidad física, es una cantidad, digamos, desplazada, un vector posición que yo voy a definir a partir de un punto que a mí se me ocurra, ¿no? Pero en este caso, el R fue definido desde este punto, desde el eje de giro, hasta la ubicación donde aplico la fuerza. Y la fuerza es la que corresponda, aplicada en el punto que corresponda, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esta operación? Hicimos la introducción en la clase pasada, y que decíamos la siguiente. Muy bien, para poder calcular el torque entre estos dos vectores, primero lo que debo hacer es poner los dos vectores desde un origen común para poder hacer la correcta aplicación de la operación. Así que vamos a trasladar este vector f aquí al punto 0 para nosotros, ¿no? Y vamos a hacer la operación, ¿verdad? R, ahí, déjame ver si... aquí, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más paralelo posible. Ya. Vamos a decir que ese es el vector f que está trasladado acá. ¿Okay? Entonces, este es el ángulo θ, que es el ángulo que hay entre vamos a decir, el vector r y la fuerza F. Este está acá. Entonces, R cruz F. Así que es R cruz F. Entonces, acuérdense cómo se hacía. La magnitud es R. La magnitud de R es esto, R, por la magnitud de F, o sea, el largo de este vector con unidades de fuerza, y por el seno del ángulo que hay entre los dos. ¿Qué ángulo? El ángulo menor, porque puede ser este ángulo o podría ser este tremendo ángulo. Elijamos el menor. Da exactamente lo mismo si usamos el mayor, porque el valor del seno de ese ángulo es el mismo, pero digamos, para el ejercicio vamos a considerar siempre el menor, porque el menor es el que nos va a permitir hacer el giro que queremos, ¿no? Así que este es el ángulo θ. Así que ya tenemos la magnitud. La magnitud es positiva porque el ángulo siempre, como es el ángulo menor, va a estar en los primeros dos cuadrantes, ¿ya? 0 a 180 grados va a ser el ángulo, como es el ángulo menor, y eso nos va a dar un seno positivo, ¿no? Así que el torque, la magnitud del torque es una cantidad positiva, pero ahora tenemos que buscar la dirección. Entonces, acuérdense de la clase pasada. Ponemos un tornillo ahí, ¿ya? Y hacemos girar el tornillo desde R hacia F, desde R hacia F, desde el primer vector al segundo vector. ¿Qué es lo que pasa con ese tornillo? Si lo hacemos girar desde R hacia F, el tornillo sale, ¿ya? Acuérdense, si tienen alguna duda en esa parte, me dejan un mensajito porque esto es clave. Déjenme aquí borrar.
aquí la escoba. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a borrar todo. Entonces, si mano derecha, perdón, la regla de la mano derecha o la regla del tornillo o la regla del sacacorcho que mencioné la vez pasada, cualquiera de esos nombres podemos utilizar, ¿ya? Pero se llama regla de la mano derecha porque si estuviéramos en 3 dimensiones yo les podría hacer, digamos, en presencialidad yo les podría hacer el ejercicio de cómo se aplicaría la fuerza, cómo se aplicaría la mano derecha, digamos, cómo la usaríamos. Pero aquí, bueno, lo que teníamos era, a ver si, para aclarar esa duda de la mano derecha. Ya. Entonces, aquí tenemos el vector R y aquí tenemos el vector F. ¿Ya? Es como si aquí pusiéramos la mano derecha, ¿ya? La mano derecha, si la extendiéramos la mano derecha, fíjense, aquí yo tengo la mano derecha, la están mirando. Si yo pudiese hacer con el R, pudiese hacer esto. Ahí tengo el R, ¿ya? Apuntando con mi mano derecha, estoy mirando la pantalla. Y voy a girar o voy a doblar los dedos hacia el vector F, hacia allá. Entonces, el pulgar, ¿ya?, apunta en la dirección del vector resultante, ¿ya? Entonces, por eso se llama regla de la mano derecha. Pero podemos usar la regla del tornillo, que es, ponemos un tornillo en el punto de intersección de estos dos vectores, donde parten, y giramos el tornillo desde el R hacia el F por el ángulo más chico, o sea, en contra de los punteros de reloj. ¿Qué es lo que pasa si lo giramos en contra? Entonces el tornillo sale, ¿no? El tornillo sale, o sea, la dirección de movimiento del tornillo apunta hacia afuera de la pantalla, ¿ya? Y esa es la manera que vamos a usar en este curso para identificar la dirección del vector resultante en un producto cruz. ¿Ok? Así que el resultado de este producto es un vector. Ahí está. Es un vector que sale de la pantalla. ¿Ok? Así que ya conocemos la magnitud, ya conocemos la dirección. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos torque. Ahora, ya podemos calcular el torque, pero ahora tenemos otro caso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si la fuerza aplicada sobre la esquina de esta puerta, de esta barra, la aplicamos así como está acá? Entonces, si queremos calcular el torque, movemos, trasladamos el vector F hacia el origen, ¿ya?, aquí, y hacemos el giro del tornillo. Ahí ponemos el tornillo, en esa parte donde estoy con el puntero, desde R hacia F. ¿Y qué es lo que pasa? El tornillo entra. Por lo tanto, la dirección del torque va a ser hacia adentro de la pantalla, ¿ya? Esta es la forma más sencilla en la que vamos a poder trabajar en un plano, en la que vamos a poder representar en un plano vectores que van a entrar o salir de la pantalla. ¿Ya? Esto fue un breve repaso de la clase pasada, pero acuérdense quién va primero, el R y después el F, ¿no? Para obtener esta cantidad que se llama torque. Vamos a hacer una revisión de las tablas de multiplicar del producto cruz, que nos va a permitir calcular cosas más complejas que lo que acabamos de hacer. Vamos con las tablas de multiplicar. Para eso yo voy a introducir 3 dibujitos, ¿ya? 3 dibujitos de nuestros vectores clásicos conocidos, ¿verdad? Los vectores IJK. Ahí están. Los vectores IJK. Ahí tenemos el I, el J. Cuando dibujamos el I y el J en un plano como el de acá, entonces el K sale de la pantalla. Si ustedes toman este triedro, que se llama el triedro IJK, ¿ya?, pueden hacer juego con, aquí tengo 3 lápices, ¿no? Alguno casi ni se ve, pero bueno, ahí tienen el triedro, y ese triedro ustedes lo giran,
¿ya? De tal forma que el K me queda apuntando hacia arriba, o sea, hacen un giro en ese sentido hacia ustedes, perdón, alejándose de ustedes, o sea, este J lo ponen apuntando hacia dentro de la pantalla, entonces generan este triedro, ¿ya? Y todavía pueden tomar este triedro que está acá, ¿ya? Es que hay que tener mucha imaginación para esto, visión tridimensional. Este triedro todavía podrían mantener este eje K fijo, ¿verdad? Y mover este I hacia ustedes, o sea, hacer una rotación de este I que los mira hacia ustedes, como acá, y se van a encontrar que el J queda apuntando hacia la derecha, ¿ya? Así que ahí tenemos tres vistas del mismo triedro, ¿ya? ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque vamos a hacer las tablas de multiplicar, ¿ya? En este formato. O sea, lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, cuánto vale I cruz J, ¿ya? I cruz J. Entonces, acuérdense que la magnitud de un producto cruz es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que hay entre los dos. Entre todos, entre todos los grupos que están acá, entre todos los pares de vectores, el ángulo va a ser de 90 grados. Así que no tenemos mucho problema. Así que el seno 90 vale 1. Así que 1 por 1 por seno de 90 vale 1. Así que todas las magnitudes de estos productos van a ser 1 o 0 en el caso de que el ángulo sea 0, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, I cruz J. I cruz J, vamos a girar el tornillo para allá. Vamos a girar el tornillo para allá. Entonces, I cruz J. Entonces, si giramos el tornillo de esa manera, entonces el tornillo sale, ¿ya? Entonces, ese sería el vector o la dirección del vector resultante, por lo tanto es K, ¿no? Y cruz J está acá. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Ya? Vámonos con el otro. I cruz K misma cosa. I cruz K, poner el tornillo en este punto, y lo que me da es que el tornillo sale. O sea, el tornillo se opone al vector J, porque el vector que sale sería este, ¿ya? Entonces, ¿cómo representamos matemáticamente el vector que sale en términos del vector que entra? Bueno, de la siguiente forma. Sería menos el vector que entra, ¿ya? Eso sería igual al vector que sale. Muy enredado. Por lo tanto, I cruz K tiene que ser igual a menos J. ¿Qué dicen? ¿Lo repetimos o quedó claro? Hablen ahora o callen hasta el global. Así que, ¿Por qué es menos ¿Podría J? repetir? ya, perfecto. Lo repetimos. Entonces, aquí vamos a... Bueno, primera pregunta. ¿Quedó claro este? I cruz J da acá. ¿Sí? Eso quedó claro. Ese quedó claro. Ahora, I cruz K. ¿Ya? Entonces, I cruz K da como resultado, pongan el tornillo ahí, giren desde I hacia acá y da ese vector, ¿verdad? Ese 1, magnitud 1 por esa dirección. ¿Ok? Entonces, pero yo lo quiero dejar en términos de vectores conocidos. Pero el vector J es el vector cruz, ¿ya?
el vector cruz, o sea, el vector que entra, no el vector que sale. Así que esto lo puedo escribir como el vector que sale, perdón, el vector que entra con un signo menos. Y de esa manera me queda el vector que sale. O sea, este es un resultado que deben saber. El vector que entra es igual a menos el vector que sale, perdón, el vector que sale de la pantalla es igual a menos el vector que entra a la pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuánto vale el vector que sale? Es j. Ahí lo tenemos, es j. ¿Ok? Así que esta es la operación y luego lo que hacemos es, este lo dejamos escrito en términos de vectores conocidos, menos j. Vamos con el otro, j cruz k. J cruz k. Muy bien, veamos la lista. ¿Quiénes estamos hoy? Y no se arranquen. Muy bien. A ver. J cruz K, acuérdense. Ponen el tornillo aquí y se van de J a K. ¿Ya? ¿Cuánto vale J cruz K? ¿Vector saliente o vector entrante? Pregunta para ustedes. Ponen el tornillo ahí y giran de J hacia K. ¿Vector saliente o vector entrante? Saliente, ¿no? Aquí para facilitar le puse etiquetas a esto, ¿no? Entonces este es el término 1, este es el término 2, y este es el término A, el B y el C. ¿Ah? Entonces, como aplicamos una propiedad de distributividad, lo que hacemos es el 1 con el A, el 1 con el B, el 2 con el A, el 2 con el B, perdón, y el 1 con el C. ¿No? Todos, 6 términos. El 1 con el A es I con I, así queda 0, y el 2 con el B era J con J, y también da 0. Así que esa parte estaba facilita. Vamos con el 1B, para ver cómo quedaría. El 1 con el B. Entonces quedaría 4 por 3 da 12. Vamos a poner aquí 12. Y quedaría I cruz J. ¿No? I cruz J. Así que sería 12K. Acuérdense del IJK. ¿Ya? Vamos hacia la derecha, así que IJ, resultado K. Siguiente término sería el 1 con el C, el 4i por menos 2K. Entonces 4 por 2 da menos 8 y el I con el K. ¿Cuál es el resultado? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Me lo pueden gritar mejor? I con K sería de derecha a izquierda, I con K, así que el resultado sería menos J, y con ese menos que está ahí, se anularía, sería 8J. ¿Ya? Así que les pregunto a ustedes, ¿quedó alguna duda sobre la forma de trabajar? Porque al final lo que hay que hacer es sumar los 6 términos y ese es el resultado del vector. Veamos el 2 por A. ¿Ya? A ver, de los participantes que tenemos aquí, ¿quién me ayuda con el 2 con A? Alguien que tenga voz. Paola creo que no tiene voz. Pero no sé si está Adrián, Cristian, Edison, alguien de ustedes, si puede Ya yo, ayudarme con este. ya yo sería El 2 con A. menos 24. El 2 con A. Sería El 2 con 24. A.
nada que ver, está multiplicando el 1 por A. Sería al Sí, final más, más C18. 18 JI. ajá, más 18 y el J con I. ¿Sí? Sería al final al revés, sería menos K. Ok, perfecto, porque es menos 3 por menos 6 da 18 y J por I, vámonos acá, J por I da menos K. Así que menos 18K. Perfecto. Y nos queda uno solo. ¿Quién me ayuda con el último? Con el 2C. ¿Alguna mujer ahora? Ya que nos ayude ahí. Si es que tienen buena señal para que no nos perdamos. Sería 6J por K. 3 por 2, Bien. 6. ¿Ok? ¿Y J por K? Que eso daría I. I. JK, I. Perfecto. Entonces, 6I. Ujú. Resultado. El resultado simplemente sería, vamos a llamarle aquí, R cruz F, y ustedes nada más escriben todos los valores. 12K más 8J menos 18K más 6I, y los pueden ordenar un poquito. Por ejemplo, pongamos el I primero. 6I más 8J, y 18 menos 18 más 12 serían menos 6K. ¿Ok? Así que esto que tienen aquí sería el valor del torque, ¿verdad? Resultante de este R y este F. ¿Ya? Se fijan que aquí no es tan fácil como para usar la regla de la mano derecha o la del tornillo y decir para dónde va. ¿Ya? Por eso cuando tenemos vectores tridimensionales escritos en esta forma, la manera más sencilla de hacer la operación es usando las tablas de multiplicar que yo les mencioné acá. Ahora, seguramente ustedes en matemáticas aprendieron, o en el colegio incluso, aprendieron que podían poner un I, un J, un K, y aquí podrían poner 4 menos 3, 0, y aquí podían poner menos 6, 3 y menos 2. Si alguien vio eso, lo puede utilizar igual, siempre y cuando no se equivoque, porque a veces con la dislexia natural de muchos de nosotros, no saben con cuál restar, ¿no? Pero esta no la voy a enseñar yo acá, ¿ya? Si se la saben, úsenla. A mí me gusta más la primera, la donde usamos directamente las tablas de multiplicar, porque aquí eh, claramente, digamos, entendemos lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Hay una pregunta aquí para ustedes. ¿Qué unidades tendría el torque? Creo que la vez pasada mencionamos, pero en este caso, ¿qué unidades tendría el torque? Este vector que está acá, ¿qué unidades va a tener? Así que alguien que me ayude ahí a responder esa pregunta de uno de sus compañeros. ¿Quién no habla hoy? Cristian, ¿qué unidades usaríamos para el torque? Ay, que se me olvida un poco. Sé que tendría que ser newton metro. Claro, aquí tenemos metro para el R, ¿ah? Y la fuerza estaría en newton. Así que la unidad es newton metro, simplemente. ¿Ya? O sea, también joule. Fíjense que newton metro igual es joule, aunque no lo usamos porque el torque no es un tipo de energía. Así que, aun y cuando las unidades del sistema internacional serían las mismas, usen mejor newton metro para trabajar con torque. ¿Ya? Y libras-pie, si van a comprar un auto, un Jaguar, ¿ya? Un auto inglés,
va a aparecer libre pie. Muy bien. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Profe? Sí, aquí la idea es usar determinante para este caso. ¿Sí? Profe, entonces finalmente torque en su principal es producto cruz. El torque es un producto cruz entre estos dos vectores, entre el R y el F. Y ahora vamos a hacer un problema para que quede más claro cómo lo vamos a usar. ¿Ya? Así que es un Ok, producto cruz. El producto cruz, acuérdense, el producto cruz es una operación matemática entre dos vectores. Ahora, esta operación matemática es útil para nosotros porque a través de esa operación se define el torque, que es la tendencia a que una fuerza produzca rotación. Por eso que lo usamos para calcular esto. Muy bien. Ahora vamos a irnos a problemas de verdad, como ya les comenté. ¿Ya? Pero les voy a enseñar una técnica que es un poco latosa, pero garantizada, ¿no? Nos va a ir bien con esto, porque puede ser bien complejo hacer esto. Ya. Lo que tenemos aquí, igual, es una puerta. Esta es una vista superior. Estamos viendo aquí cómo sería una puerta. Y le estamos aplicando varias fuerzas, ¿no? ¿Ya? El F2 es una fuerza que se aplica justo en la mitad. Este ángulo que está aquí es de 120 grados. ¿Ya? Este es un ángulo geométrico, vamos a decir, no es el ángulo que hay entre la fuerza y el R, y el vector ese de brazo, ¿no? De palanca o de posición del punto de aplicación, que es el que estamos trabajando. Así que este es el ángulo que hay acá. Este 135 grados es el ángulo que hay ahí, acá, de aquí a acá. Y este F1, digamos, está aplicado en la misma línea de la puerta. Acuérdense que esto es una vista superior. ¿Ok? Y la tarea acá, que vamos a hacer en 10 minutos, es calcular el torque debido a esas tres fuerzas. O sea, el torque total que va a producir ese conjunto de fuerzas. O el torque producido por cada una de las fuerzas, ¿no? En términos de magnitud y dirección. Entonces, acuérdense que si ustedes tienen que el torque, que es un vector, el torque debido a una fuerza va a ser igual a R cruz esa fuerza. ¿Ya? Todo va a caer encima de un plano, así que va a ser mucho más sencillo que calcular lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Así que tenemos tres fuerzas acá. ¿Ya? Y vamos a ayudarlo con la siguiente tablita. A ver, vamos a ayudarnos con la siguiente tablita. La magnitud de R, la magnitud de F, el ángulo menor que hay entre R y F, le vamos a llamar a este la dirección del vector resultante. ¿Ok? Y vamos a poner aquí para las tres fuerzas. ¿No? Para los tres fuerzas R. ¿No? Entonces vamos a aclarar primero qué es lo que es el R. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que es el R? Este punto de aquí, que yo marqué, va a ser nuestro punto de referencia, vamos a decir, ¿no? Va a ser nuestro punto de referencia. Entonces, aquí vamos a tener el brazo, el vector brazo o el vector de posición, que es el de ubicación de la fuerza, que va a ser un vector que parte en este punto y llega al punto de ubicación de la fuerza. Entonces, por ejemplo, este de acá, lo dibujé en paralelo, pero digamos, ese de ahí vendría a ser el vector R1, perdón, R2, porque está asociado a la fuerza F2. Lo vamos a anotar acá como el 1, el 2 y el 3. ¿Se entiende? Este sería el R1, perdón, el R2, y este vector que llega hasta acá sería el R1 y el R2, no sería el mismo. ¿Ya? Serían... O sea, cada fuerza va a tener asociado un vector, el vector de posición, el vector R,
diferente. Este va a ser el R2 y este, perdón, sería el R3 y el R1. Sería el mismo, ¿ya? Entonces, este sería, tenemos que ubicar el vector. Y vamos a buscar los valores de su magnitud. Entonces, yo les voy a hacer la primera fila. El vector R1, que sería este de acá, tendría magnitud, dice, la puerta mide 0,8 metros desde el eje de giro. Así que esta distancia que va de aquí hasta acá es 0,8 metros. Así que yo lo voy a poner acá. La fuerza F1 que tengo acá, dice, todas las fuerzas, dice, una persona aplica una fuerza de igual magnitud, 50 newton en los tres casos. Así que la fuerza F1 vale 50 newton. ¿Ya? El ángulo entre estos dos vectores, y para eso tengo que hacer un dibujito aparte. Entonces, este es el vector R1, y vamos a ponerlo con verde, y este es el vector F1. El ángulo es 180 grados. ¿Sí? Y como yo voy a hacer R cruz F, voy a aplicar la regla del tornillo desde R1 hasta F1, y me da lo mismo irme por cualquier lado, ¿ya? Pero, así que como me da lo mismo irme por cualquier lado, no sé si va para adentro o va para afuera, ¿ya? Si este ángulo fuera menor a 90, perdón, menor a 180, entonces sería claramente por acá, ¿ya? Y el tornillo dice que entraría. No tenemos idea de eso, y eso se debe a que el ángulo vale 180, y el seno de 180 vale 0. Así que aquí el R cruz F es el vector 0. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo vamos a tener que hacer para las tres fuerzas. ¿Ya? Así que el primer torque de la fuerza F1 da 0, principalmente o debido a que el ángulo que hay entre el F y el R es 180 grados, y como el seno de 180 vale 0, entonces 0. No importa cuán grande sea la fuerza que ustedes le apliquen por ahí, esa fuerza no está aportando a la rotación de la puerta. ¿Se entiende? Ustedes le pueden poner una fuerza súper grande, pueden moler la puerta, pero no la van a abrir, no la van a girar, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió? Vámonos con el 2. Fuerza 2, ustedes me van ayudando. Ya. Muy bien. ¿Qué ponemos en el R2 acá? Esta es la fuerza 2 que está ahí. La magnitud del R2, ¿cuánto vale? Ok, aquí ya tengo respuesta. 0,4 me dicen. ¿Ok? Si el largo de la puerta es 0,8 y esta fuerza se aplica justo en el punto medio, entonces 0,4. Perfecto. La fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? Todas valen 50, así que esto está fácil. Me falta el ángulo, así que vamos a hacer el dibujito. El vector es R, es este, R2, y la fuerza va a ser algo así. Así que tienen que usar algo de geometría para obtener ese ángulo. El ángulo menor que hay entre F2 y R2. ¿Cuánto vale? A ver, queda un minuto. Tiene que salir esto antes de terminar la clase. Extendamos esto para allá.
¿no? O extendamos esta línea paralela para acá. ¿Se acuerdan? Este ángulo de aquí nos decían que valía 120. Así que como es ángulo contrario, ese que está también vale 120. ¿Ok? También vale 120. En otras palabras, si este vale 120, este acá vale 60, y el de abajo vale 120. Así que 120 grados. La dirección. Ponen en este punto de acá, ponen su tornillo y van de R a F. ¿Ya? R a F, entonces el tornillo sale. El tornillo sale y por lo tanto esa es la dirección. ¿Ok? Así que R cruz F sería 0,4 por 50 por seno de 120 grados en la dirección saliente. Esa es la idea que, tenemos que usar. Vámonos con la última. ¿Ya? La última es F3. Así que F3 tiene un radio de 0,8. El vector fuerza vale 90. Digamos en la magnitud. El ángulo. El ángulo nuevamente sería el R que está acá. R1. Y la fuerza sería, vamos a ponerla con verde, sería hacia acá. Este sería el F3. Y tenemos que ver cuál es el ángulo. Así que hacemos un poco de geometría. ¿Y cuál sería el ángulo? 135. Ahí hacemos un poco de geometría. 135 grados. El ángulo que hay entre R1, R3 y F3. R cruz F van de acá para allá, así que ponen su tornillito aquí y el tornillo entra. Por lo tanto, esto lo tenemos ahí. Resumiendo, 0,8 por 50 por seno de 135 grados y vector saliente. Así que ahí tendrían los tres valores del torque, o los valores del torque asociados a cada una de las tres fuerzas, ¿verdad? Que tenía el problema que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque una condición que vamos a ver empezando la sesión del día jueves es que para que un objeto esté en equilibrio estático, la suma de todos los torques tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener que saber calcular el torque debido a cada una de las fuerzas que aplican sobre un cuerpo. ¿Ok? ¿Todo claro?